Caballeros, arranquen sus motores. Así podría comenzar nuestra historia un 18 de octubre de 1914. Unos meses antes, en marzo, el barón de Benasque ha fundado junto a un grupo de entusiastas del automóvil la Real Asociación Automovilista Aragonesa, que comparte sede en los bajos del número 7 de la Plaza Sas de Zaragoza con otros ilustres clubes, como Montañeros de Aragón y el Aeroclub Aragón. Como secretario de la entidad actúa Narciso Hidalgo. Él será un hombre importante en el deporte aragonés y en los deportes de motor en particular hasta mediados del siglo XX. Pero volvamos al inicio de la historia. Va a dar comienzo la primera carrera oficial de automóviles que se disputa en Aragón. Nuestra tierra está entre las pioneras en el automovilismo. La primera carrera, organizada por el Automóvil Club de Francia y por el Real Automóvil Club de España, se tenía que haber disputado en 1903, pero quedó inconclusa debido a los numerosos accidentes. El RACE no volverá a organizar una carrera de coches hasta 1913. Previamente, entre 1908 y 1910, se disputaron 3 ediciones de la Copa Cataluña para Aboitirs. Para situarnos también en el plano internacional, pensemos que la primera edición de las 500 millas de Indianápolis se celebró en 1911 y que la primera carrera en Le Mans data de 1906, aunque no son las 24 horas, cuya primera edición se disputa en 1923. La salida a los participantes se dio desde las proximidades a la estación del ferrocarril de Cariñena de vía estrecha. Hoy sería la calle Santander. El circuito iba hacia Valdespartera y volvía por la carretera de Madrid. Las crónicas del momento hablan de la perfecta organización por parte de la Real Asociación Automovilista Aragonesa, aunque señalan que el circuito no estaba en buen estado. Poco pareció importarle a Dámaso Pina, que impuso su Darracq con una vuelta rápida de 11 minutos y 32 segundos. La Real Asociación Automovilista Aragonesa celebró los primeros rallies, aunque todavía no tenían esa denominación. Eran excursiones como la que en mayo de 1927 partió de Zaragoza hacia Po y Olorón. En los albores del automovilismo en Aragón, nuestro protagonista fue Narciso Hidalgo. Entre otras asociaciones, fundó el Motoclub Aragón en 1923, club que años más tarde tendría una gran importancia en el desarrollo del automóvil en Aragón. Pero toda esta actividad se vería frenada de forma abrupta por la Guerra Civil de 1936. La posguerra, con sus años de escasez, fue larga y además, prácticamente desde el fin de la contienda española, Europa se sumió en la Segunda Guerra Mundial hasta 1945. En este contexto nacional e internacional, la recuperación de las pruebas automovilistas tardó en llegar. Aquí llegó el protagonismo del Motoclub Aragón, que se refundó en 1948. Las motos fueron las primeras en recuperar las competiciones, pero a su rebufo, y desde el propio Motoclub Aragón, rápidamente se volvieron a organizar rallies en los que participaron automóviles. Se tiene constancia de un primer rally Zaragoza-Barcelona organizado por el Club Zaragozano en 1950. Evidentemente eran pruebas de regularidad y no de velocidad como las que conocemos ahora. En velocidad comienzan a disputarse las primeras subidas en cuesta. Así, en 1951 se celebra la primera edición de la subida a la Muela, una prueba que casi ha llegado hasta nuestros días. Aragón se va haciendo un sitio en el panorama automovilístico nacional y así el RACE elige a Zaragoza como punto de concentración para la segunda edición de su rally, el más importante de España. El rally tenía un esquema similar al de Montecarlo, una primera etapa de concentración con salida de diferentes ciudades, en este caso Madrid, Valencia y San Sebastián, y un recorrido común. La primera prueba de regularidad se disputará entre la Almunia y Calatayud. El Rally del RACE seguirá visitando Aragón hasta finales de los años 60. En aquel Rally Zaragoza-Barcelona tomó parte un piloto socio del Motoclub de Aragón que pilotaba nada menos que un Alfa Romeo. Se trataba de Pelayo Martínez. Pocas personas han significado tanto para el automovilismo como Pelayo Martínez, pues además de piloto, fue directivo del Motoclub de Aragón y de la Federación Aragonesa de Automovilismo, fabricante de accesorios e incluso de coches a través de la empresa Nardi española. En los años 50, Pelayo Martínez fue un piloto habitual en los rallies nacionales.
pero también practicó otras disciplinas, como los récords de velocidad, que entonces estaban en auge. Así ostentó durante unos días un récord de Europa conseguido en las pistas del aeropuerto de Zaragoza con su Alfa Romeo. También compitió en las pruebas de velocidad del circuito, visitando trazados como el del aeropuerto de Barajas para competir en el Gran Premio Nacional Sport. En septiembre de 1965, todas las actividades automovilistas de Pelayo Martínez confluirán en Alcañiz. Meses antes, el doctor Joaquín Repollés, médico de Alcañiz, visita el Motoclub de Aragón, con cuyos directivos mantenía contactos para tratar de la posibilidad de celebrar en la localidad bajo aragonesa una prueba a imagen y semejanza de los premios internacionales Fiestas del Pilar de Motorismo, que desde 1952 se celebran en el Parque Grande de Zaragoza. Pero allí se encuentra con Pelayo Martínez, presidente en ese momento de la Federación Aragonesa de Automovilismo y delegado del RACE, y otros ilustres automovilistas del motoclub, como Julio García Delgado o Mariano Peleato, quienes le plantean que la prueba de Alcañiz sea de automovilismo. El 11 de septiembre, sábado por la tarde, con organización del Motoclub Aragón, se disputó la primera prueba automovilista Virgen de los Puellos sobre el trazado del circuito Guadalope de Alcañiz. Bajo la apariencia de una prueba de regularidad, realmente se disputó una carrera de velocidad, ya que la fórmula que planteaba el reglamento se traducía en «corre en cada vuelta todo lo que puedas». Casi se les hizo de noche a los participantes, que tuvieron que encender las luces. Al final, un tal Favila, con un Nardi 1000, es el vencedor por delante de El Santo con una Alpine Renault. Favila no era otro que Pelayo Martínez, quien siendo presidente de la federación había logrado la victoria en el primer premio Ciudad de Alcañiz y con un coche fabricado por su empresa. Ese 11 de septiembre de 1965 se puso en Alcañiz una de las bases que sustentarían la revolución que sufrió el automovilismo aragonés en la década siguiente. Otro de los pilares sería el Rally Internacional Zaragoza-Po, organizado, como no, por el Motoclub de Aragón, y que se disputó entre 1961 y 1965, siendo puntuable para el Campeonato de España de la modalidad. En 1966, siempre de la mano del Dr. Repollés, nace en Alcañiz el Automóvil Club Circuito Guadalope, que se hará cargo a partir de ese momento de organizar las carreras del Premio Ciudad de Alcañiz y de muchas otras, como el Rally de Alcañiz o la primera y única edición del Rally Picolín en 1970. La prueba puntúa para el Campeonato de España y arranca desde Zaragoza para subir al Pirineo Oscense, pasar a Cataluña y por Tarragona volver a Alcañiz, donde finaliza. Para entonces, el Premio Ciudad de Alcañiz ya está consolidado como una de las pruebas más importantes del Campeonato de España de Velocidad en circuito, en el que la única pista permanente es la del Jarama. Ese año, los Sport prototipos atruenan las calles de Alcañiz, imponiendo a Alex Soler-Roig su Porsche 917 al Porsche 908-2 de Juan Fernández. Tal impresión causó la presencia del 917 de la escudería CS, que su imagen se incorporará al nuevo escudo que a partir de entonces identificará al Automóvil Club Circuito Guadalope. Hay que recordar que con uno de estos coches, Porsche se acaba de adjudicar en el mes de julio su primera victoria en las 24 horas de Le Mans. En los 70, la Federación Aragonesa de Automovilismo abarca también a La Rioja e incluso Soria. De hecho, su nombre oficial es Federación Aragonesa Riojana de Automovilismo. Por la presidencia se van sucediendo el Dr. Repollés, Mariano Peleato y Carlos Gracia como presidentes más relevantes. Así que es habitual que muchos pilotos riojanos compitan en Aragón, entre ellos Evaristo Sarabia, que hoy en día sigue siendo el piloto que más carreras ha disputado en el Guadalope. Del mismo modo, los pilotos aragoneses acuden a correr a La Rioja, sobre todo al Criterium Rioja, que será puntuable para el Campeonato de España hasta 1983. En Huesca nace el Automóvil Club de Sabiñánigo, que preside Rodolfo Ainsa, y rápidamente inscribe una prueba en el Campeonato de España, en este caso de montaña, es la subida a Formigal, que será puntuable para el Nacional en las ediciones de 1975 y 76. En Aragón, el rally más importante es la Vuelta a Aragón. Hubo ediciones con un recorrido larguísimo que arrancaba en Alcañiz y terminaban en Zaragoza, pasando por Jaca. Aunque en un principio no tiene puntuabilidad para el Campeonato de España, sí que lo es para algunas copas nacionales, como el Desafío Sinca, y siempre se deja ver por la prueba alguna de las estrellas del Nacional, como Ignacio Sunsundegui, Marc Etcheverry o Beni Fernández.
La última edición que se disputa es la de 1982, en la que Genito Ortiz y su copiloto Guillermo Barreras, con el Renault 5 Turbo del equipo de fábrica, obtiene la victoria por delante de los Echeverrs, Marc y Christine con su Porsche 911 y de los aragoneses Mariano Lacasa y Jaime Balañá con Opel Ascona, que por entonces son uno de los equipos más respetados a nivel nacional. Ese mismo año, Lacasa y Balañá habían firmado una sensacional actuación en la primera prueba del Mundial, el Rally de Montecarlo, en la que terminan en 37ª posición. Hay que tener en cuenta que tomaron la salida más de 300 coches. Lacasa y Balañá no son los primeros aragoneses que van al Montecarlo, honor que recae en Julio García Delgado, quien compitió en 1964 con un Triumph, pero sí que son los primeros aragoneses que se clasifican y los únicos hasta el momento. La entrada de los años 80 fue una época de cambios. De entrada, la prueba emblemática del calendario aragonés, el Premio Ciudad de Alcañiz, deja de disputarse en 1980 y 1981 por cuestiones de seguridad. En la Fara deja la presidencia Mariano Peleato y le sucede Carlos Gracia. Con él en la territorial se recupera Alcañiz en 1982. La Vuelta a Aragón puntúa para el Nacional de Rallys de ese mismo año. Nace la Baja Montes Blancos en 1983 y vuelve el Campeonato de España de Rallys a Aragón, en esta ocasión en la nueva modalidad de tierra, con 2 ediciones consecutivas en el 83 y el 84. En 1984, Carlos Gracia se postula como el presidente de la Federación Española de Automovilismo. El zaragozano, ganador de las elecciones, permanecerá en el cargo durante 32 años. Todo esto coincide con un cambio de la ley del deporte. Las federaciones territoriales dejan de ser delegaciones de las nacionales y pasan a ser instituciones con entidad jurídica propia. Nace la FADA, Federación Aragonesa de Automovilismo, ya sin Rioja. Las primeras elecciones son en 1985. Es elegido presidente Francisco Magaña. Año de recuerdo trágico el 85. Unos meses antes, en septiembre, el piloto vasco Chiqui Burgos sufre un accidente en los entrenamientos del Premio Ciudad de Alcañiz. El balance, 2 espectadores muertos. La carrera se suspende. Aragón vuelve a mostrarse pionera en los deportes de motor. En 1979 se disputa la primera edición del Rally París-Dakar. El raid africano va cogiendo nombre rápidamente y para 1983 es ya una carrera muy importante con cobertura en medios especializados y generalistas. Es una aventura épica. Un francés, François Vincent, cuya empresa colabora con los organizadores del Rally París-Dakar, busca un escenario para disputar una prueba todoterreno en Europa a la sombra del Dakar. Y lo encuentra en un desierto español, el de los Monegros. No lo tiene fácil para sacar su idea adelante. Se dirige al RACE como club español de referencia, pero sus dirigentes, después de sobrevolar los Monegros en helicóptero, llegan a la conclusión de que la empresa es imposible. Así que remiten a Vincent a la Fara, en donde le recibe Carlos Gracia. En pocos meses pondrán en marcha la Baja Montes Blancos, que consistirá en un bucle de 500 kilómetros que los pilotos tendrán que recorrer en 2 ocasiones. En las siguientes ediciones alcanzarán la cifra de 500 pilotos. Una lista de pilotos ilustres ya era interminable. A partir de 2008 tendrá un punto importante en Motorland, escenario de varias prólogos. En 2013 se vuelve a vivir un cambio importante. Zaragoza deja de ser el centro neurálgico de la carrera y cede el testigo a Teruel. Los inicios de la FADA vienen acompañados de mucha ilusión y pocos medios. La separación de La Rioja es más traumática para Aragón que para los riojanos, que vuelven la vista hacia el País Vasco y Navarra. Con todo, en las primeras temporadas hay pruebas puntuables para el Campeonato de Aragón en La Rioja y viceversa. El accidente en Alcañiz tampoco trae buenas consecuencias. La prueba volverá al calendario nacional en el 86, pero lo hace sin carrera regional. Magaña será sustituido interinamente por José Manuel San Juan, piloto y organizador, quien en el año 85 acaba de poner en marcha la subida Ciudad de Borja. La prueba se convierte en un clásico del calendario que llegará hasta nuestros días. Cuesta mucho enderezar el rumbo. Tras unas nuevas elecciones, Jesús Bagüés llega a la presidencia,
consigue que en 1990 la Federación Aragonesa vuelva a tener su manga propia en el Guadalope, y con iniciativas como la Escuela de Pilotos del Motoclub Aragón se va reconstruyendo el automovilismo de base. Pero el recorrido es duro. No será hasta el final de la década, con Jesús Echarri de presidente, quien crea un nuevo campeonato de rally sprint sobre tierra, cuando definitivamente se consolidará la FADA y el automovilismo aragonés. El accidente de Chiquiburgos, contrariamente a lo que podría parecer, no marca el final de las carreras del Guadalope. Las carreras de Alcañiz vuelven con más fuerza en 1986. Las carreras de turismos gozan de buena salud en España, con un campeonato de producción muy interesante y con unas copas de promoción, Renault, Volkswagen y sobre todo Citroën, de la que fue campeón en 1993 el aragonés José Luis Muniesa, con alta participación. En el plano local, pilotos que habían comenzado en los años 70, como Mariano Sánchez o Joaquín Zaforas, suman buenas actuaciones y van llegando más pilotos, como Ángel Martínez. Algo más tarde será el turno de Melquiades Oliveros. Correcaminos, Sasian Barrena, López de la Cámara, Villamil, Barreras, Basas, Goiburu, Pérez Sala van incluyendo sus nombres en el palmarés del Guadalope. Incluso el francés Alain Ferté y el italiano Fabrizio Giovanardi dan un toque internacional con sus victorias. Todo parece ir rodado, aunque pilotos y equipos se quejan de que las máquinas modernas son muy potentes y el Guadalope peligroso. Pero en el verano del 98 llega la noticia de que la Real Federación Española de Automovilismo no da el permiso para correr en Alcañiz. En el último momento, la carrera de aquel año se traslada al cercano circuito de Calafat. La movilización de los alcañizanos fue espectacular. Gracias a eso, hubo una carrera más en el Guadalope de nivel nacional, la del 99, con victoria para Xavi Riera con BMW. A partir del año 2000, el premio Ciudad de Alcañiz, con el superprestigio como carrera estelar, ya no puntuará para el Campeonato de España, aunque no por eso perderá interés hasta su desaparición con la edición de 2003, en la que vuelve a ganar Riera. Con la puesta en marcha de Motorland, se abre un nuevo circuito de autocross que será escenario del Campeonato de España de autocross. Pero la relación de Aragón con el autocross venía de lejos. Antes de pisar Motorland, el Nacional de Autocross había pasado por Teruel. También Fuentes de Ebro tuvo su carrera del Nacional y Calatayud en la década de los 90. De hecho, cuando se corre la prueba del Nacional en Calatayud en 1993, uno de los principales candidatos al triunfo es un piloto de la localidad vecina de Terrer, Carlos Samper, con un Lancia Deltona. 2 años antes, en el 91, se había proclamado campeón de España absoluto sobre un Lancia Delta integral. En los 80, el Nacional también había visitado Aragón. El circuito del Hotel El Cisne en Zaragoza acogió 2 pruebas puntuales en el 83 y el 84. Pero las raíces del autocross aún son más profundas en Aragón. Hay que meterse en los años 70, cuando la especialidad llega a nuestro país. Nombres como Alfredo Ferrer, Pepe López Piquero, Fernando Villaro o Vicente Colas fueron los pioneros de la modalidad, que tuvo circuitos en muchas localidades. Montañana, Peñaflor, Huesca, Daroca. No había pueblo que no tuviera un autocross para las fiestas. Y toda esa historia llega hasta 2017, año en el que el circuito de Splus entra también en el Nacional de Autocross junto con el de Motorland. El primer circuito de asfalto que se inaugura en la Ciudad del Motor es el Internacional de Karting. Y 4 meses después se inaugura Circuito Internacional de Zuera, otra pista internacional de karting. Así que, durante los siguientes años, Aragón se convertirá en el centro de referencia del karting mundial, con la celebración de campeonatos del mundo en Zuera y copas del mundo y europeos repartidos entre la pista zaragozana y la de Motorland. Pero al igual que en el autocross, lo del karting no era nuevo en Aragón. En 2003 se había cerrado el Kartódromo Aragón de Zaragoza, otro circuito de referencia internacional y el mejor del país en su momento. Había sido creado por un aficionado, Santiago Becerril, quien en 1982 inauguró la pista. Allí se celebraría por primera vez en España una carrera de la Ceica FIA y el Ceica Trophy, con victoria de Alex Zanardi. En el 89 acogería el Mundial Junior. En pista los Fisichella, Trulli y Magnussen, quien se llevaría la victoria.
Pero antes de que estos circuitos existieran, el Campeonato de España visitó Aragón en 1982, en un circuito urbano en Egea de los Caballeros, y en los años 70 en diferentes circuitos urbanos en Zaragoza, siendo el de la Romareda el más recordado. Aragón fue también pionera en el karting. La especialidad surgió a finales de la década de los 50 en Estados Unidos, y la primera carrera de la que se tiene referencia en Aragón data de mayo de 1960, el premio de primavera que organizó el Motoclub Aragón en el circuito del Parque Grande de Zaragoza. Con la llegada del siglo XXI, nuevos escenarios llegan al automovilismo aragonés. Alcañiz, que aspiraba a contar con una instalación permanente desde mediados de los años 70, va a haber cumplido su sueño. No va a ser un regalo, va a ser el fruto del trabajo de unos cuantos que terminan por aglutinarse en la plataforma por la ciudad del motor de Alcañiz. En un contexto de euforia económica como el que se vive a comienzo de siglo, las propuestas de la plataforma encuentran interlocutores en las instituciones y el proyecto comenzará a tomar forma. La ciudad del motor inaugurará primero su circuito internacional de karting y sus pistas de tierra, incluida la de autocross en 2006. Después cambiará su nombre para hacerse más internacional y se llamará Motorland. El gran circuito se inaugurará en el 2009 y las World Series by Renault, prácticamente el escalón previo a la Fórmula 1, será su carrera insignia. Nuevo siglo y nuevos aires para la FADA. Juanjo Ríos, desde Teruel, dará un nuevo impulso en la profesionalización de la federación, y tras él llegarán Ángel Echegoyen y el muy querido José Antonio Vicente, consolidándola como una de las entidades deportivas de mayor prestigio en Aragón. Una mención especial hay que hacer a la victoria obtenida en 2016 por Cristian García y Rebeca Liso, nuestros primeros campeones de España de rallies. La FADA se vuelca en la promoción del deporte. Entre los más jóvenes, con los cursos de la Escuela de Aragón de Karting, la convocatoria de un nuevo certamen Rotax Academy o la Copa de Aragón para fomentar la participación de pilotos aragoneses. El slalom es la otra cantera para otras disciplinas. A través de la selección de slalom, el trofeo Automoción o la beca Dale Gas, se consigue que la participación crezca de forma exponencial. El futuro inmediato es la promoción del deporte, la selección de slalom y nuevas becas como las destinadas a los pilotos senior de la Copa de Aragón de Karting. FADA ha puesto en marcha la Comisión Mujer y Motor con el objetivo de potenciar la presencia de las chicas en el automovilismo aragonés, más allá de copilotos u oficiales, también de pilotos. La FADA trabaja cada día en más áreas: formación de oficiales, formación de nuevos pilotos y, a corto plazo, la seguridad vial. Un pilar básico del automovilismo aragonés es el factor humano, representado no solo por los deportistas, quienes disfrutan con la práctica de su deporte, sino también por los oficiales. Con casi 1000 licencias, Aragón es una de las potencias nacionales de oficiales. Los clubes demuestran la afición de nuestra tierra. 41 eventos en la última temporada, 7 puntuables para el Campeonato de España y 2 internacionales. Y lo mejor es que la cifra de clubes organizadores sigue creciendo. A los 13 clubes aragoneses con actividad en la federación hay que sumar 5 de fuera de nuestras fronteras que organizaron competiciones puntuables. Un siglo del automovilismo aragonés es motivo de orgullo y celebración. Enhorabuena a todos aquellos que lo habéis hecho posible. Caballeros, arranquen sus motores. Caballeros, arranquen sus motores.